Vamos a hablar de Diego Camacho. Ustedes preguntarán, ¿y quién es Diego Camacho? Diego Camacho, más conocido como Abel Paz, murió ayer. Hoy se ha celebrado el funeral. Era anarquista, represaliado en campos nazis y en cárceles franquistas, historiador, biógrafo de Buenaventura Durruti. Fue co-guionista de un documental de los joglars llamado Vida y muerte de Buenaventura Durruti. Albert Boadella, muy buenas tardes. Buenas tardes. Se ha muerto Diego Camacho, Abel Paz. ¿Podría usted contarnos quién era? Pues, en fin, era un auténtico personaje, ¿no? Y sobre todo una memoria viviente, pues, del anarquismo, sobre todo del anarquismo de los monjes idealistas, porque hubo todo tipo de anarquismo. Hubo, naturalmente, anarquismo que era carne de presidio, hubo anarquismo de resentidos, pero también hubo una parte de anarquismo de gente extraordinariamente idealista y casi como monjes, aunque Abel Paz, que era de estos monjes, lo era sin votos de castidad, porque era un hombre que tenía auténtica pasión por las señoras, ¿no? Yo creo que he visto pocos personajes como Abel Paz, porque cuando ya empezó a trabajar con nosotros, quedamos todos seducidos, y cada noche en las tertulias era acostarnos a las 5 de la madrugada escuchando sus relatos sobre, en fin, sobre lo que ocurrió en la guerra y sobre todo sobre lo que fue su vida. En la juventud formó un grupo llamado Los Quijotes del Ideal. ¿Se puede tener un nombre más bonito? Sin duda era un hombre que tenía una capacidad además creativa extraordinaria, porque su conversación era como un libro constante que se va escribiendo con una literatura extraordinaria. De aquí este título también tan bien colocado. Los Quijotes del Ideal. Realmente, si lo piensas ver, quizás sea un buen resumen de su vida. Es un Quijote del Ideal. Sí, yo creo que hay personajes en el mundo del anarquismo, en fin, el propio Buenaventura Durruti, ¿no? O su eterno amigo Ascaso, ¿no? Eran personajes que tenían sobre todo una herencia, yo creo, espiritual de lo que ha sido el quijotismo en este país, ¿no? Capaces de hacer cualquier cosa, siempre en el fondo con un desinterés total, jugándose la vida y en beneficio, en fin, de sus ideales. Son personajes totalmente desaparecidos. Yo creo que con él también desaparece toda una generación de la que ahora nuestros jóvenes desconocerán exactamente lo que eran esta gente. Fue co-guionista, como les decíamos, de ese documental, co-guionista con los joglars llamado Vida y muerte de Buenaventura Durruti. Conocemos mucho, o sea, él es el biógrafo de Durruti, conocemos sus pasos porque acompañó a Durruti, pero su vida, desde luego, es mucho más intensa y va muchísimo más lejos. Sin duda, él fue un hombre que estuvo metido en todo momento en la lucha antifranquista y sobre todo en la lucha ácrata, ¿no?, del anarquismo, ¿no? Es decir, era un hombre que creía que todo podía ser posible sin necesidad de que el Estado tuviera esta fuerza brutal que tiene hoy en día, todos los estados, ¿no?, sino que el hombre, en fin, tenía la capacidad de regirse a sí mismo, ¿no? Quizá un día este ideal llegue, ¿no? Yo siempre, aquí teníamos grandes discusiones, ¿no?, porque yo siempre decía que esto era absolutamente imposible con la fisiología del hombre actual, ¿no? Pero es muy posible que, en fin, que dentro de algunas generaciones esta posibilidad exista. Pues no lo verá. Abel Paz, Diego Camacho. Ayer fallecía. Albert Boadella, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional. Pues solo faltaría disponer. Hasta muy pronto. Adiós. Un placer. Bueno, saludamos siempre a Wyoming los jueves, pero como sabemos que conoce al personaje, hemos dicho, venga, vamos a llamar a Wyoming, que por cierto no me ha prestado el libro todavía de Abel Paz sobre Durruti. Pasa nada, no se lo voy a reprochar a la antena, pero no lo he hecho. El gran Wyoming, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Que se ha muerto Abel Paz y no me has prestado el libro todavía. Es verdad. Joder, macho. Pues es que, no sé, es un libro que debería estar vigente en todos los escaparates de todas las librerías, pero por desgracia vivimos en un mundo que no es del todo perfecto. Entonces no precisamente se encuentra en el libro de cabecera de la mayoría de los jóvenes de hoy. Pero es un libro muy interesante que recomiendo encarecidamente.
Bueno, la mayor parte de gente no conoce a Durruti. Claro, si los pocos que conozcan a Durruti deben saber que en gran medida lo conocen gracias a Abel Paz. Sí, es que hay muy poco escrito sobre él. Para el personaje que fue y lo que representó en aquel tiempo, teniendo en cuenta que fue el entierro más espectacular que se dio en toda la guerra. La guerra se acabó cuando lo mataron a él, realmente. Y pues se ha escrito muy poco, se ha escrito sobre todo la batalla del Ebro, se han escrito miles de libros sobre todo, pero sobre este hombre muy poco, porque es un personaje que tampoco está reivindicado por ningún partido político. O sea, nadie que le lleva en andas, ¿no? Y entonces esto hace no se ve representado por ninguna de las fuerzas vivas. Y esto complica la existencia del ser una vez muerto, ¿no? Pero que vamos, sin embargo la biografía de Abel Paz es espectacular. Es el único libro que yo conozco muy documentado, amplio, que abarca toda la vida de este hombre. Y él dedicó buena parte de su vida a reivindicar esta figura, ¿no?, de Buenaventura Durruti, porque era un hombre que él admiraba. Como todos los que leen el libro de Abel Paz acaban admirándole, ¿no?, porque lo que cuenta en el libro es espectacular. Hay unas imágenes, por cierto, mencionaba Boimín ese entierro en Barcelona. 1 millón de personas en Barcelona asisten al entierro de Durruti. Hay unas imágenes en YouTube, si tienen ustedes acceso a Internet, por favor. Las imágenes son impactantes. O sea, sí, te quedas de piedras viendo la cantidad y cantidad y cantidad de gente que asiste al funeral de Durruti, personaje que hoy en día ya muy poca gente conoce. Sí, sobre todo una persona que tenía el poder que él tenía, ¿no? Porque el poder no solo se basaba en lo que le habían adjudicado ya una vez que empezó la guerra, sino el poder que él tenía real de movilizar a las masas, ¿no? Entonces este hombre, hay que tener en cuenta, cuando murió dejó como todo legado un par de zapatos, una pistola, la que llevaba, y un par de libros. Eso era todo lo que tenía. La austeridad de este hombre era tal que cuando se quedó embarazada su mujer, por primera vez, pues los compañeros le regalaron un somier. O sea, fíjate, dormían con un colchón en el suelo. Teniendo en cuenta que era un hombre que había manejado, digamos, presupuestos equivalentes ahora a cantidades millonarias, pues dice mucho en su favor. De hecho, este hombre, una de las cosas que hacía, porque era una especie de Robin Hood, en su aventura americana atracaba bancos y iba fundando escuelas. Y una de las razones por las que sabían que era él, y por lo que al final casi le trincan, era porque la cantidad del presupuesto que adjudicaba para la fundación de la escuela solía coincidir exactamente con lo sustraído del banco. Entonces, claro, era por ahí donde le seguían la pista. Decían, alguien ha hecho una donación de 2.326.000 pesetas. Y entonces se había robado en un banco 2.326.000. Que nunca tocó un duro de todo lo que él incautaba, que sí le llamaba incautaciones, no lo llamaba otra cosa. Qué personajes. Y tiene razón Boadella, pero tiene razón Boadella cuando dice que ya son personajes que desgraciadamente pertenecen a la historia, no al presente. Sí, pero la aventura de él es espectacular. Él entra por Cuba, recorre toda América, funda cientos de escuelas en América y acaba escapándose de América, secuestrando un transatlántico, nada menos, y se va a Canarias con el de Durruti, esto todo antes de llegar aquí a España, antes de la guerra. La historia del personaje es espectacular. Pues esperamos aquí al próximo jueves a eso de las 6:30 Wyoming con un libro que me dije traer porque no lo encuentro. Te despedimos escuchando a The Durruti Column, que precisamente fue un grupo que se puso el nombre de aquella famosa columna de Durruti, reivindicando el personaje Abel Paz, biógrafo de Buenaventura Durruti. Un abrazo a toda la familia. Ayer fallecía Abel Paz, Diego Camacho. Wyoming, te veo el jueves. Un abrazo. Vale, nada. No te preocupes, Chechu. Qué bien imita el sonido de un teléfono colgado. Ya hablamos el jueves, no hace falta. De Durruti Column son estos. A ver, tiene el valor de homenajear musicalmente. En fin.